A continuación, María Virginia Orcáziz, que es ingeniera industrial, doctor en desarrollo agroforestal y técnica de I+D+I de Itagra. Bien, bueno, les voy a contar un poco de dónde venimos. Venimos de Palencia, del Centro Tecnológico Itagra. Nuestras instalaciones están dentro de la Universidad de Valladolid, en el campus de Palencia. Y bueno, nos dedicamos mayormente a trabajos enfocados de investigación, de desarrollo e innovación, pero también tenemos formación y bueno, nuestros socios son empresas, la Diputación de Palencia, agricultores sobre todo, y también la Universidad de Valladolid. Tenemos una amplia gama de proyectos dentro del ámbito agrícola y agroalimentario. Tenemos servicios de I+D+I, laboratorios en los cuales hacemos diferentes tipos de analíticas, desde aguas, certificaciones de semillas, podemos evaluar también fertilizantes, etcétera. Y hacemos todo lo que es formación en el ámbito agroforestal y alimentario. Y somos certificadores del ITAF. Y bueno, tenemos nuestro departamento de OTRI, que aquí está Marimar, mi compañera, que, bueno, si nos quieren consultar, hacemos muchos proyectos dentro de Castilla y León. Y hoy les vengo a contar un poco en relación al aporte que pueden tener las plantas PAM en la dehesa, uno de los proyectos de los cuales hemos realizado, que es el CiberPAM. La temática de hoy que les voy a exponer, y después quiero que hagan las consultas que vean acordes, es sobre cómo las plantas PAM pueden contribuir a nuestra dehesa. Bueno, aquí está un poco la definición de dehesa, pero la idea es la conservación justamente de lo que venían hablando, la conservación de este hábitat tan rico. ¿Cómo podemos hacer para preservar la biodiversidad y garantizar su sostenibilidad, ¿no? Aquí pongo como ejemplo algunas de las PAM del proyecto y de las cuales tenemos hoy en día en nuestra dehesa, o si no la tenemos, podríamos multiplicar o propagar estas PAM. El proyecto que finalizó a inicio de este año y que tenemos muchos proyectos trabajando con estos resultados es la caracterización integral de recursos vegetales endógenos como cultivo de plantas PAM, es decir, endógenos de aquí, de Castilla y León. Este proyecto se llevó a cabo en Castilla y León. Y su objetivo fue desarrollar nuevos cultivos PAM basados en los recursos de Castilla y León, caracterizar los principios activos, los quimiotipos de estas PAM, también para poder saber cuáles seguir trabajando, para poder generar un catálogo de este listado y para poder armar un protocolo de cuál es la mejor forma de multiplicar o propagar estas PAM y, bueno, incentivar con ello también lo que es el aprovechamiento de estas PAM. Voy a ir rápido porque quiero ir al final, que les traje casos de éxito de las PAM enfocadas a la dehesa. Entonces, esta es la metodología que se utilizó en el proyecto, que básicamente fue primero una revisión amplia, luego poder ver lo que teníamos en Castilla y León, hacer una selección de ellas, poder ver cómo se propagaban estas plantas que seleccionamos y posteriormente, bueno, ver los resultados tanto de analíticas, porcentajes de propagación, etcétera, y hacer una difusión de estos resultados y también tener un feedback de los diferentes mercados en los cuales hoy tenemos en Castilla y León con PAM. Aquí de nuevo, bueno, es paso a paso las actividades
Y esto era un poco cómo se inició el estudio, ¿no? PAM, hay un montón de PAM en Castilla y León. Entonces, en base a un mapa aproximadamente de 52 especies, se hizo una revisión bibliográfica, también se tomó la opinión de expertos y se consultó al mercado PAM de cuáles veían que tenían un potencial para el mercado, ¿no? Y bueno, con esto se hizo un filtro de unas aproximadamente 14 PAM, con las cuales se trabajó. Que diciéndolo así parece poco, pero es mucho trabajo. La ficha inicial que se hizo de cada especie es esta, en el cual tenemos en qué hábitat se desarrolla, qué tipo de suelo, qué tipo de clima, qué época de floración, tipo de propagación recomendada por bibliografía, área de distribución en la península ibérica y la bibliografía. Este es el caso del hinojo, pero bueno, de esto se hizo aproximadamente, como les comentaba, 52 especies, de las cuales de ahí se filtró. Lo comento porque también toda esta información está disponible en la página. Si ponen SirvePAN, así como está escrito, y ponen Itagra SirvePAN, pueden acceder a la página que describe los objetivos del proyecto, pero se puede descargar la memoria íntegra. Es decir, todos estos resultados ahora que en resumen, algunos, no todos, les voy a mostrar, si les resulta útil pueden descargar la memoria completa. De la selección, como les comentaba, utilizamos todas estas especies. Y bueno, aquí en esta primera tabla lo que les muestro es la actividad fitoterapéutica que tienen estas PAM que seleccionamos, ¿no? Por ejemplo, aquí traje una bibliografía de las cuales uno puede también, de aquí, si les interesa alguna, se puede sacar hasta la posología, cómo poder, por ejemplo, infusionarla para poder consumirla, ¿no? En infusión, etcétera, macerado, bueno, diferentes tipos de consumo. A modo de ejemplo, por ejemplo, una muy típica de aquí, que no hay mucho estudio bibliográfico, es la sideritis linearifolia. La sideritis o rabo de gato, algunos le llaman, y sí que se ha encontrado, digamos, bien distribuida en Castilla y León, y es muy interesante. De hecho, se ha estudiado que tiene propiedades anticancerígenas, ¿no? Como peculiaridad. Después, una que vemos por todos lados es el diente de león. Dice, bueno, el diente de león, como lo encontramos en cualquier pastizal, tiene muchas propiedades y se usa todas las partes de la planta, es decir, hasta sus raíces. Tienen también propiedades fitoterapéuticas. De cada una de ellas, de estas especies, se hizo su distribución edafoclimática basándonos básicamente en dos parámetros, que son la altitud y el pH del suelo. Y bueno, rápidamente voy a pasar cada una de ellas. Esta es la sideritis que le venía comentando. Aquí donde se puede encontrar, el naranja es que no cumple uno de los parámetros, que es en este caso cumple el pH, pero no la altitud. Lo digo porque de cara a... ¿puntero? No. Así, ahí estamos. De cara a la zona en que estamos, ¿no? Pero, sin embargo, sí que hemos recolectado algunas muestras de la sideritis. Después tenemos el cantueso, que sí que los vemos en esta zona, es una lavándula dentro de lo que, digamos, de la familia de la lavanda, ¿no? También está ahí la lavanda. El Helichrysum, la Saturella obovata, que aquí, bueno, en esta zona tal vez es un poco más difícil de encontrarlo, pero se encuentra. El Thymus igi también es muy interesante. El Thymus masticina, que también hay muchos estudios sobre el Thymus masticina, diferentes usos. El Ruscus, este es el lúpulo,
que se utiliza para la cerveza. La rosa canina, que la hemos visto por todos lados de la península, muy útil su fruto. Bueno, el hinojo, etcétera. Este es un poco el permiso que se pidió para poder recolectar todo este tipo de muestras que se tomaron. Aquí el mapa de muestreo de todas las plantas. Y aquí un poco las propiedades del suelo, que hay algunas plantas como anecdótico, que se puede encontrar en diferentes tipos de pH, es decir, que no necesariamente el pH en algunas es algo restrictivo, y de diferentes tipos de suelo, texturas del suelo. También un poco ahí en el proyecto pueden ver por el tema de qué tipo de suelo tenemos en nuestra dehesa, y bueno, con esto también ver qué podríamos propagar en ellas. El tema de qué compuestos químicos hay en los suelos. Y esto por ahí es lo más interesante con respecto a las plantas, ¿no? ¿Qué micro y macronutrientes tenemos en estas plantas? ¿Por qué lo digo? Porque después algunos casos de éxitos están basados en algunos de estos nutrientes pueden ser transferidos al ganado, ¿no? Entonces, creo que es interesante el poder saber qué tipo de nutrientes concentran algunos tipos de PAM. Por ejemplo, como les comentaba, el diente de león, que lo tenemos a lo largo y ancho de toda la península, se vio que tiene una cantidad de macro y micronutrientes muy interesantes, ¿vale? Está aquí el Taraxacum officinalis. Entonces, tanto la parte aérea como las hojas se puede observar que tiene interesantes macro y micronutrientes. Y, por ejemplo, la sideritis que les comentaba, también en sus hojas es muy interesante. Sobre todo, al ver la proteína, es una de las cosas que más destaca. Bueno, se hizo una identificación genética de estas plantas recolectadas y propagadas. Estos son un poco los resultados. Y bueno, y se hizo extracción de aceites esenciales. Y como algún dato curioso de estas extracciones que se analizaron, tenemos, por ejemplo, que la lavándula estoecha, el cantueso, tiene un alto rendimiento, lo mismo también que la salvia lavandulifolia. Entonces, bueno, como aquí pueden encontrar algún dato curioso si están, por ejemplo, con la idea de poder cultivar alguna o propagar alguna de ellas de las que tengamos en nuestra dehesa. Estas son un poco las formas de multiplicación, propagación que hemos utilizado. Y ahí ahora voy a detallar un poco cada una de ellas, sobre todo la que es la parte sexual por semilla, y también se hizo por parte asexual, que ahí es cuando podemos propagar también utilizar esta técnica para poder propagar en nuestra dehesa. Se utilizaron diferentes tipos de tratamientos para ver qué poder de germinación tenían, y con esto, bueno, poder seleccionar, ¿no? Qué tipo si lo vamos a hacer por semilla, qué tipo de tratamiento podemos aplicar, y si lo vamos a hacer por otro tipo de multiplicación, cuál es su factor de éxito. Aquí vemos el primer tratamiento, que es solo frío y temperatura. En algunas de ellas ha funcionado con un porcentaje bastante alto, por ejemplo, la caléndula que también se comen las flores aparte son muy valoradas, no solamente para hacer cremas, etcétera, sino porque son muy bonitas visualmente para la gastronomía, ¿no? Y la sideritis también puede funcionar por propagación por semillas, el helichrysum, que es muy bonito, el helichrysum queda muy vistoso a nivel
praderas, de la dehesa. Bueno, estos son los diferentes tipos de tratamiento por semilla, y aquí la propagación por esquejes, ¿no? Un poco cómo lo podemos propagar, lo mismo que tenemos en nuestra dehesa, tratar de un poco renovar, ¿no? Como venían hablando, un poco renovar nuestras arbustivas, pequeñas arbustivas que tenemos en nuestra dehesa. Aquí, por esqueje, cogemos un esqueje, digamos, limpiamos todo lo que es el tallo y aproximadamente se usa esta proporción, un 1:3. Esa proporción 1:3 es 1 la parte que va a quedar aérea y 3 la parte que enterramos, ¿no? Y la idea es que no tenga demasiadas hojas para que no se consuma todo en la planta en conservar esas hojas, sino que pueda enraizar. Y aquí vemos en las fotos, un poco ahí, lo primero es el plato con el corte de muchos esquejes, que no tiene que ser la parte como de madera, sino más bien semi lignina, tener un poco de lignina, pero no tanto, porque si no, no va a funcionar el esqueje, ¿no? Así que ahí, por eso aquí les traje algunas imágenes de cómo hemos cortado un poco el largo. Aquí esto el 1:3, cuántas hojas, por ejemplo 3, 4 hojas. Y luego las podemos plantar y luego ya cuando ya enraizó, las podemos pasar a campo. La propagación por estolones. Esta yo creo que es una de las técnicas mejores que podemos usar en nuestra dehesa. Eso es el estolón. Si vemos una PAM que nos resulta útil, lo que podemos hacer es pelar un tramo de ese estolón, de esa ramita que asoma, pelarle por la parte de abajo con una tijera, con un cuchillo, una navaja, pelar un poco y hacer presión y colocar suelo encima. Podemos colocarle, por ejemplo, una piedra para que no vuelva a salir para arriba. Y esto solo enraiza. Y ya una vez que enraizó, que uno deja pasar unos meses, hasta se puede cortar para que pueda ser independiente, ¿no? La planta, independizar un poco la planta. Esto con plantas que se puede propagar por estolones, ¿no? Después tenemos el caso por rizoma. Este caso es un Ruscus que se separó de otros, o sea, el rizoma se separó, se plantó y luego empiezan a salir los nuevos rizomas. Esto es lo mismo, también podemos luego con el tiempo, ya cuando es una planta medianamente madura, lo que podemos hacer es cortar y colocar en otra parte de la dehesa, y esto a la vez se va propagando, ¿no? Otra forma es la división de la mata, es decir, tengo una mata, yo quiero propagar, quiero que crezca, la sacamos, la abrimos, la dividimos y vamos plantando por individuo. Y bueno, ya aquí es un poco las fases del in vitro, que lo voy a pasar un poquito rápido, pero bueno, sí que in vitro lo que hacemos es un poco independizar de las por ejemplo, de plagas que uno tiene, ¿no? Esto se utiliza, por ejemplo, en las fresas, para poder quitar y conservar esa especie o esa variedad en particular que nos guste. Luego, bueno, de lo in vitro se va pasando a invernadero, etcétera, etcétera, hasta llevar a suelo. ¿Cuáles son los mejores métodos de multiplicación que hemos visto para este tipo de plantas de las 12 o 14 que hemos trabajado? La mejor propagación, por ejemplo, para el Taraxacum, que era lo que les decía, el diente de león, son las semillas, que lo hemos visto. Casi que no hace falta que hacer nada, que ella solita se va propagando. Pero bueno, sigo diciendo, veo que es una planta que la tenemos y que a lo mejor no sabemos el valor que tiene, ¿no? Es tan comestible como la rúcula, el sabor es muy similar. Se pueden comer tanto las flores como las hojas, etc. Y las flores también se infusionan para
usos medicinales. Casos de éxito. Ahí vamos a las partes de casos de éxitos de PAM aplicadas a lo que vemos, al ganado, a la dehesa. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, de una empresa, ay, que no se ve, no sé por qué no se ve todo en total, vale, de AGM, que es una granja de ovino, que ha, a ver si puedo, no sé por qué no se ve la, vamos a ver, vale, es una granja de ovino que ha aplicado plantas aromáticas con el fin de que sirvan como barrera natural, como patógeno de microorganismos para los ovinos. O sea, lo que ha hecho son barreras de lavanda y de tomillos, justamente para esto, para que puedan lidiar sin tener que consumir tantos antibióticos, etcétera, el tema del ovino. O sea, eso es, creo que es interesante para este ámbito, ¿no? Y también aquí lo mismo, otra empresa de Fagri lo que hace es piensos a base de plantas aromáticas con estos fines, ¿no? Antibacteriano, antiviral, expectorante, dependiendo del caso. Y bueno, que usan tomillo, regaliz, malva, etcétera. Bueno, muy bien sabemos que el tema de la PAC, ¿no? De que para conceder subvenciones han condicionado el tema de eliminar todo tipo de biodiversidad en nuestras dehesas. Y entonces el tema de arbustos, estos con las PAM tenemos arbustos que son muy útiles con diferentes fines, ya sea por el tema de plagas a nivel de ecosistema, ya sea por colocar ciertas PAM que estén alrededor de las charcas, un poco para sostener el suelo de estas charcas, ya que estas raíces hacen un poco de antierosión, ¿no?, del suelo. Entonces creo que es muy interesante. Después, si bien aquí estamos con otro caso, que la lolva, si bien es una fabácea, también es considerada una aromática, una planta aromática, y es muy interesante para el tema del ganado. Yo ahí traje, después si quieren oler, bueno, traje la lolva, alolva o fenogreco, le suelen llamar, y es un caso también, eso que lo están, por ejemplo, ahora haciendo una investigación en México, y es una planta del Mediterráneo. Es una planta que por ahí se dejó de usar durante mucho tiempo, pero es muy interesante. Otro caso de éxito, y el último, aquí termino por el tiempo, se ha comprobado que pienso enriquecido con aromáticas puede hacer que se extienda la calidad de esa carne. O sea, creo que es una de las cosas que es muy aplicado. Entonces, aquí en esta foto hay un testigo que en este caso el cordero no se alimentó con esta dosis de romero, sin embargo, una con una dosis media y otra con una dosis total, se puede apreciar a 8 días cómo ha cambiado la coloración de esa carne. No sé si se alcanza a ver desde ahí. Pero también un caso muy interesante, ¿no? Bueno, y en este caso se estudió el romero, pero porque hay poca investigación al respecto, pero ¿por qué no otras aromáticas que también puedan usarse con estos fines? Que tengamos disponibles nosotros, ¿no? Y bueno, hasta aquí un poco, estos son casos de PAM en viñedo. Y bueno, por último, flores PAM, que son muy apreciadas en la gastronomía. Y muchas gracias por su atención.